Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece Ricardo Monreal por primera vez y algo sorprendente, que nunca antes lo había visto yo, que por fin sale a defender al Magnífico. Yo creo que jamás nos lo imaginábamos, donde pues sale Monreal y le pone un tremendo calladón de hocico a Lili Telles, a Kenia López y a otro senador del PAN. Repartió a diestra y siniestra. Han de haber quedado ahora sí que completamente furiosos. Increíble, pero cierto. Veamos y analicemos cómo y qué fue lo que pasó con este Ricardo Monreal y Kenia López y Lili Telles, pero hay que ver, hay que ver si no fue planeado un montaje. Ya ven que están de moda ahorita los montajes. Veamos de qué se trata y qué nos dice el buen Ricardo Monreal. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Adelante, senadora. Muchas gracias, senador presidente. Es usted doctor en Derecho y además me parece que es un gran abogado. De los pocos, por cierto, que tiene Morena y este gobierno, es usted un gran abogado. La pregunta es justamente eso. Si usted, con su conocimiento legal, puede decirnos a México, no solamente al PAN, a México, si el titular de la Guardia Nacional y el secretario de Gobernación violaron la ley y la Constitución. Muchas gracias. La respuesta es muy clara, sí o no, en términos legales. Gracias, doctor Monreal. Muchas gracias. Es una buena pregunta de Kenia. Es una buena pregunta y se la contesto con respeto. Sí, tengo la fortuna de ser formado en la UNAM, en la Escuela de Derecho. Soy maestro de maestría en la Escuela de Derecho. Y lo que yo haría en su caso, como opositor, es acudir a las instancias de investigación de delitos. Si yo estuviera en su lugar como opositor, iría a presentar la denuncia de hechos contra quien yo considerara que ha violado la Constitución y la ley. Si ya lo hicieron, esa era la ruta correcta. Ahora lo que les corresponde es insistir en la Fiscalía y después en el juez, para que… No soy juez, senadora, soy senador de la República. Soy senador de la República. Cuando usted me nombre ministro de la Corte o juez, le contestaré. Ahora le contesto como senador de la República y la recomiendo y le reconvengo para que siga las instancias jurídicas y no vengan a la tribuna a usarla para efectos de carácter partidista, porque no lo están haciendo a la altura de las circunstancias que la patria demanda. Le vuelvo a insistir, senadora, no soy juez, no soy ministerio público, son las únicas instancias que van a poder determinar si se incurrió en responsabilidad y el juez de la causa si tiene o amerita alguna sanción por la conducta antijurídica que se demuestre ante los órganos de investigación. Gracias, senador. Acepto. La acepto. Acepta la pregunta el senador Monreal. Senador Fuentes. ¿Me prestan una tarjeta? Gracias, presidente. Bien, Eduardo Ramírez le quiere preguntar. Y es un gusto contribuir en la cátedra Monreal en esta sesión. Sabemos que cuando tiene uso de la palabra interminablemente, sin que se ejerza la coacción que debe exigir la presidencia,
cuando es el caso del doctor Monreal, se hace una omisión, no respetando el reglamento, como lo reclamó él en el inicio de su presentación. Pero bueno, la pregunta es sencilla, porque he escuchado a usted y a muchos compañeros suyos sí pronunciarse al respecto. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ¿fueron corruptos, sí o no? Es muy buena pregunta, Víctor, y la voy a contestar con el respeto que le tengo. Soy congruente, no soy juez ni ministerio público. No soy juez ni ministerio público. Y sobre el señor Felipe Calderón no tengo ninguna expresión. Y sobre el señor Peña Nieto tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque creo en la ley y en el Estado de Derecho. Y mientras no haya una investigación que el Ministerio Público concluya y el juez resuelva con sentencia ejecutoriada, ningún mexicano o mexicana puede acusarse, ni llamarse, ni condenarse como corrupto o delincuente. Esa es mi congruencia, senador Víctor. Senador, también tiene una pregunta el senador Eduardo Ramírez para usted. También la acepto del senador Víctor, no tengo problema. Tenemos una larga lista, senador, de asuntos. Adelante con sonido. No hay sonido. Ya. Entonces, doctor Monreal, cuando cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las mañaneras recurrentemente señala como corruptos a Felipe Calderón, a Peña Nieto, a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, bajo su lógica está excediendo sus facultades, porque no es ministro, magistrado, juez, sino simple y sencilla y llanamente es el titular del Poder Ejecutivo. ¿Sería así? Mire, senador Víctor, conozco al presidente de la República, al licenciado López Obrador, desde hace más de 25 años. Es un hombre excepcional, fuera de cualquier comparación. Lo he acompañado años en la lucha política que desencadenó y que logró consolidar con una votación impresionante en el 2018. Creo en él, soy un simpatizante convencido. Andrés Manuel López Obrador es un demócrata. Y sobre su pregunta le podría decir, como respuesta, si el presidente de la República en cada mañanera expresa comentarios sobre determinadas personas, lo que usted debería de hacer es preguntarle por qué lo hace, no a mí. Mi opinión sobre la opinión de él es de respeto, solamente, como lo es para todos los expresidentes. Le quiero decir, Víctor, en la respuesta, que yo fui adversario con el presidente Fox y con el señor Calderón. Y quizá fui uno de los adversarios más duros contra ellos. Y lo hice con pasión, y lo hice con inteligencia, lo hice en el Parlamento. Ustedes están haciendo esta estrategia en el Parlamento, y es válido, y yo la denuncio y ejerzo la mayoría. Eso es todo. Nadie se debe de alterar.
Ustedes están en lo suyo. Ustedes están en lo suyo. Nosotros defenderemos las instituciones. Y por esa razón, ahora que soy líder de la mayoría, intento actuar con congruencia y con responsabilidad. Por eso sabemos muy bien en dónde estamos, situados, porque en México se debate con gran dinamismo el proyecto de nación que todos queremos. Nosotros, por profundizar este proceso democrático y cambio de régimen, y otros porque retorne el viejo régimen. De eso se tratan estos debates, y no debe de alterarnos a nadie, simplemente organizarlos y no sorprendernos. Es lo único que pedimos, que organicemos, aceptemos y debatamos sin ningún problema y sin ninguna discusión. Si ustedes quieren seguir insultando, es su derecho, porque nadie puede ser reconvenido de lo que diga o de lo que no diga. Ese es uno de los derechos que la Constitución le consagra. A nadie se le puede reconvenir sobre sus dichos y sobre sus expresiones. Y si se quiere seguir insultando, es una decisión de cada uno que lo haga. Lo único que nosotros intentamos situar es que el debate sea de nivel, de altura, sin rehuir absolutamente nada, sin rehuirle ni proteger absolutamente a nadie. Pero sí tenemos la obligación, como grupo mayoritario, de conducirnos con legalidad, porque de los dos caminos, de la ruptura constitucional a la continuidad institucional, preferimos la continuidad institucional, no la ruptura constitucional. Y ese es el fondo de lo que nosotros planteamos. Por eso les puedo decir, cuando ustedes asumen la tribuna, yo me muestro con tolerancia, porque quizá era incluso particularmente más duro en mis críticas, con justificación desde mi punto de vista, a los expresidentes. Pero ahora mi papel no es aquel. Ahora mi papel no es aquel. Ahora mi papel es defender, sí, defender en lo que creemos, defender por convicción el sistema y el proyecto que llevamos a las urnas, defender al presidente sin ningún regateo, defender al secretario de Gobernación y defender al comandante de la Guardia Nacional, porque creemos que son hombres íntegros, y si hay algún elemento o alguna conducta antijurídica, este Senado no va a resolver sobre esa actitud, sino va a ser el fiscal y va a ser el juez respectivo de la causa penal. Atengámonos a ello, mi querido Víctor. Señor senador Monreal, hay una pregunta del señor senador Eduardo Ramírez, y si ahí... Por cierto, Víctor, ustedes están muy enojados. Vayan a votar el domingo en contra. Respetuosamente, senador, después de la pregunta... Votar. Los invito a votar. Senador. Vayan a votar, vayan a votar. Senador, respetuosamente, después de la pregunta de Eduardo Ramírez, ¿podríamos continuar con la orden del día, senador Monreal? Sí, adelante. Adelante. Entonces, que vaya la pregunta. Las preguntas no son obligadas, solamente si las acepta el señor orador. Sí, sí la acepto. Le agradezco mucho, senador Ricardo Monreal, haya aceptado esta pregunta. En el año 2019, este Senado aprobó en su artículo 19 constitucional la incorporación de 7 delitos. Dentro de ellos está el del delito electoral.
y está consagrado en el 19 como delito grave, que esto significa prisión preventiva oficiosa. Este Senado, por cierto, lo votó por mayoría calificada. Entonces, si existe alguna inconformidad, usted convoca a la oposición que presente las denuncias. Eso, desde el punto de vista de Morena, es lo correcto, y dejar de hacer aquí juicios. Pero mi pregunta va más allá de eso. Aquí se construyó el proyecto de la Guardia Nacional, alrededor de 13 artículos constitucionales, y recuerdo perfectamente a la oposición que fue un tema de debate que no perteneciera a las Fuerzas Armadas. Mi pregunta es, señor coordinador, ¿la ley de Guardia Nacional se circunscribe dentro del apartado de las Fuerzas Armadas, de la Marina o del Ejército Mexicano? Porque hasta donde yo me quedé es una autoridad civil. No confundan que es el Ejército, las Fuerzas Armadas. Fue una lucha que ustedes hicieron. Entonces no quieran confundir al pueblo de México. Mi pregunta es, senador Ricardo Monreal, ¿hubo cambios constitucionales y legales en esta materia? ¿Es cuánto? Bueno, la Guardia Nacional es una institución. La Guardia Nacional es una institución de carácter civil y fue concebida como una institución de élite en materia de seguridad y con adiestramiento similar al castrense, pero no es parte de lo castrense. Es una institución civil, por cierto. El grupo parlamentario de Morena les expresa a todos los 105,000 elementos de la Guardia Nacional nuestro reconocimiento por su trabajo y su actitud. Tiene 3 años, casi 3 años de haberse construido. Y les quiero decir que en los 3 años, la Guardia Nacional goza de más del 82% de respaldo popular. Cuando se creó la Policía Federal, apenas habían transcurrido 6 meses y ya tenía descensos importantes. Por eso sí creo en la Guardia Nacional y creo que va a consolidar su trabajo. Y también recuerdo muy bien el catálogo de delitos graves incorporados al 19 constitucional, entre los que destaca precisamente la corrupción, los delitos electorales y el huachicoleo, con prisión preventiva oficiosa. Yo les quisiera plantear, porque, por cierto, aprovecho para decirles que el informe de la Guardia Nacional está preparado desde hace 2 semanas su discusión. He sido siempre atento con los grupos parlamentarios, siempre. Y cuando hay así informes o iniciativas o dictámenes, siempre atiendo con razón y con argumentos, se presenten o se pospongan. En el caso del informe de la Guardia Nacional, hubo 2 grupos parlamentarios que me plantearon posponerlo y lo acepté. No es un asunto de mala fe de nuestra parte. Desde hace más de 2 semanas estaba planteado discutirlo y, en su caso, aprobarlo. 2 grupos parlamentarios
que me plantearon lo pospusiera. Cuando investigué y al hacerlo vi que no había fecha fatal para aprobarlo y acepté posponerlo. Así es de que la próxima sesión podemos incorporarlo. ¿Cuál es el problema? Hablaré con los dos coordinadores para esta situación y lo discutiremos en la próxima sesión. Es simple, ¿para qué alterarnos? Senador, hay otras preguntas que quieren hacer. ¿Cuántas más? Porque ya vamos a entrar a esto. ¿Cuántas más? Ha sido mi costumbre siempre aceptar la respuesta, las preguntas. La senadora Telles y el senador Eli. Y Jorge Carlos. Sí la acepto con gusto. Senador Monreal, gracias por aceptar la pregunta que le voy a hacer. ¿Me permite manifestar aquí en voz alta, leer textualmente las palabras que dijo hoy el presidente de la República para que queden debidamente asentadas en el diario que llevamos en este Senado? ¿Me lo permite? Sí, adelante, senadora. Cito textual al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy 6 de abril del año 2022, en un acto oficial en Palacio Nacional. El presidente López Obrador dijo lo siguiente: no me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento. Le solicito, senador, señora presidenta de la mesa directiva, que esto que acabo de mencionar, citando textualmente las palabras del señor presidente de la República, quede aquí debidamente asentado, porque es el mayor insulto que hemos escuchado en la historia de este país hacia las leyes y hacia la Constitución que él mismo juró cumplir. Gracias, senador. Muy bien. Usted sabe, senadora Telles, que la he respetado por encima de cualquier diferencia que podamos tener, pero le puedo decir que la felicito. Qué bueno que el presidente de la República se ha convertido en su referente y en su clásico. La felicito y ahí está sentado. Yo no agrego nada, no agrego absolutamente nada. Senador, hay varios compañeros y compañeras que quieren hacer uso de la palabra para manifestar una pregunta. Si usted las acepta, solo nada más recordar que tenemos una lista de iniciativas sumamente Ya, a ver, copiosa. lo que dice la mayoría, ¿ya? Que siga, pues, que siga. Acepto otra. Está Jorge Carlos y está Acepto. Ángel García. Acepto lo de no sé quién más, pero acepto. ¿Y quién es? Erandi. Gracias, presidenta. Señor presidente y coordinador, nuevamente felicitándolo por su siempre puntual ejercicio del debate de altura. Y al respecto, usted comenzó su intervención señalando una falla de la mesa directiva, señalamiento justo en cuanto al procedimiento, injusto en cuanto a las formas que este Senado ha observado. Efectivamente, la presidenta, cumpliendo con la función que tiene de preservar el desarrollo de la Asamblea, decide otorgar el uso de la palabra cuando no es el tiempo previsto. Es decir, como a nadie se le pregunta ¿para qué va usted a intervenir?, hablan de cualquier cosa y comienza una discusión. Pero injusta porque así lo ha estado haciendo reiteradamente todas las mesas directivas de esta legislatura. Y lo están haciendo por una razón, porque no hemos determinado un espacio específico para el debate. Hacemos órdenes del día de puras iniciativas y puntos de acuerdo u órdenes del día de puras votaciones y dictámenes. Entonces, el inicio de la sesión o como ahora, en cualquier momento surge el debate. ¿No cree usted que sería oportuno que la Junta de Coordinación Política y la mesa cambiaran definitivamente esta ruta y empezáramos a tener, como ustedes el vivo ejemplo, debates de altura en este Congreso, donde ejerciéramos la facultad de denuncia que tiene el Poder Legislativo? Sí, no es el lugar para venir a hacer diatribas partidistas, pero sí es el lugar para venir a denunciar como ha sido a lo largo de la historia que usted bien conoce y aplica. Sí, me parece su intervención
no solo puntual, sino inteligente. Yo soy de las personas que cree que es de los que sabe más derecho parlamentario en esta Cámara, por su experiencia. Y ha tocado un tema clave. Ustedes, y usted particularmente y todos, saben que en materia de derecho legislativo y de derecho parlamentario se observan las fuentes que nutren al derecho parlamentario. ¿Cuáles son esas fuentes? La Constitución, los tratados internacionales o convencionalidad, la ley orgánica, el reglamento, la costumbre y antes de la costumbre, la práctica parlamentaria. Pero usted sabe que aunque se convierta esto, el uso reiterado de la presidenta al autorizar con tolerancia el uso de la palabra antes del inicio del orden del día, aún así, la práctica parlamentaria no está por encima de la ley. Jerárquicamente está subordinada a la ley. El uso y la práctica parlamentaria se aplican siempre y cuando no contravengan las fuentes de derecho primarias o jerárquicamente ubicadas en la pirámide de la observancia jurídica. Por eso, a su respuesta, sí creo, senador, que debemos allegarnos y consensar reglas para discutir temas políticos y para abrir el debate de manera clara y transparente. Yo no me ofendo porque el PAN o el PRI hable en contra del gobierno que estamos encabezando. Yo no me estoy refiriendo a que se establezca una censura para hacerlo. A lo que me refiero es que nos demos reglas para hacerlo de manera civilizada, con debates de nivel, porque el país lo exige y nosotros deberíamos exigirnos. Y en razón de esa circunstancia yo le diría, tan estoy de acuerdo que podríamos en la Comisión de Práctica Parlamentaria que preside el PAN empezar a darnos reglas en este tema, modificar la ley orgánica y entonces sí hacer el ejercicio normal de debate y de deliberación política que es indispensable. Si no se hace así, se hará de manera atropellada, desordenada y absurda, que es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos hacer en el grupo mayoritario y estoy de acuerdo en que lo hagamos. Erandi tiene el uso de la palabra, si usted la acepta, señor senador. Sí. Sí, gracias, senador presidente. Senador Monreal, con el gusto siempre de platicar contigo. Usted nos invita en el 19 constitucional que efectivamente se modificó esta legislatura, los delitos por los cuales alguien puede ser procesado y tener la prisión preventiva oficiosa. Y lo mencionaba hace un rato, el tema de la prisión preventiva por el tema de los delitos electorales, que presumiblemente el secretario de Gobernación, y lo digo presumiblemente porque entiendo la postura, solamente el juez y el Ministerio Público lo puede determinar. Y a esto va mi pregunta. Si usted nos está invitando a nosotros y a los mexicanos y a las mexicanas que vemos con claridad que el secretario de Gobernación incurre en estas faltas y en estas violaciones expresas de este delito, yo le quiero preguntar, senador Monreal, el secretario de Gobernación, después de la invitación que usted nos hace de que le presentemos la denuncia y que si así lo ve el Ministerio Público pueda procesarlo penalmente, ¿tiene el mismo tratamiento que cualquier otro mexicana o mexicano en este país? Sí. Él tiene el mismo tratamiento que cualquier otro mexicano o mexicana porque presumiblemente, y sabemos que no tiene el mismo tratamiento que cualquier mexicano o mexicana en este país. Y entonces aquí estamos cayendo en esa mentira que se dijo muchas veces, que los mexicanos y mexicanas ya nos habíamos quitado, los legisladores y legisladoras, el fuero constitucional. Gracias, senador Monreal. Me da pie, senador Erandi, a tomar un tema que es muy importante. La denuncia que ustedes ya interpusieron, porque así me lo dijo Víctor, así en el diálogo abierto, ayer creo que la interpusieron, va a dar origen a una investigación. Tanto el secretario de Gobernación como otros funcionarios que establece el 116 constitucional, si no mal recuerdo, que tienen fuero, no pueden ser sometidos de manera ordinaria, por una razón. Usted recuerde, aquí en esta Cámara solo suprimimos el fuero del presidente de la República. Había una iniciativa de incluso abarcar o incluir a los senadores y diputados. En la Cámara de Diputados no la aceptaron, nos la regresaron y la aprobamos, nos allanamos a aquella reforma en donde solo se suprimía el fuero constitucional. Aunque yo siempre he dicho, senador Erandi,
que es incorrecto hablar del fuero constitucional. Sí, pero es inmunidad procesal. E incluso la Constitución ni aun siquiera refiere la palabra fuero constitucional. Pero supongamos que un alto servidor público como el secretario de Gobernación, el Ministerio Público, después de indagar e investigar, determina que hay elementos para poderlo sujetar y vincular a proceso. En ese momento, el Ministerio Público tendrá que solicitar a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia, que es un procedimiento distinto. En México y en la Constitución tenemos dos tipos de procedimientos donde el Congreso de la Unión actúa con facultades materialmente jurisdiccionales. Son órganos de control y lo que nosotros ejercemos son facultades de control constitucional. Y en ese caso es la Cámara de Diputados como Cámara exclusiva la que le quita a los funcionarios o aquellos que tienen inmunidad procesal, se la quitan para poder, en una figura jurídica que se llama declaratoria de procedencia, poder someterlos o vincularlos a proceso. Esa es una de las figuras. La otra, a la que se podría acudir una vez que se determine que hay elementos suficientes, es el juicio político. Son dos cosas distintas, la declaratoria de procedencia y el juicio político. En el juicio político, senador, la Cámara de Diputados actúa como Cámara acusadora, actúa como un órgano de acusación, y el Senado de la República actúa como un órgano de sentencia. Y tiene el propósito de inhabilitar al funcionario por años o por lo que se determine y eliminarlo del cargo. Entonces, son las dos figuras jurídicas que en todo caso se tendrían que analizar luego de que el Ministerio Público tenga elementos suficientes para poder vincular a proceso a cualquier servidor público que tenga esta protección llamada inmunidad procesal. No tiene. Tiene que, después de la denuncia, tener todo este procedimiento. Hay que continuar, señor senador, porque tenemos una agenda todavía muy pesada. Bueno, voy a hacerle caso a mi presidenta, a la que quiero mucho. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues ahí está el buen Ricardo Monreal, donde le pone un calladón de hocico a Kenia López, senadora del PAN, donde le pone un calladón de hocico también a Lili Telles y a otro diputado del PRI. Pero hay que ver si esto no fue un montaje, como siempre, o últimamente están de moda los montajes de el señor Ricardo Monreal. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Analizándolo bien a fondo, porque pues básicamente se prestó para que le dieran un callado de hocico Kenia López con lo que dijo tanto Lili Telles como el otro diputado que quería hacer mal quedar a nuestro presidente, pero pues el Ricardo Monreal le puso el callado de hocico y más aparte defendió al presidente, que esto se tardó muchísimo tiempo en que pasara, porque casi siempre como que accedía Ricardo Monreal. Entonces, como ya se viene, pues básicamente estamos cerca del 2024, que se quisiera ganar pues a los AMLovers queriendo defender a AMLO, Ricardo Monreal, y pues siendo como un montaje, pero pues ustedes ahí como la ven. Yo sinceramente no le creo mucho, como un 40-50%, pero hay que ver qué onda. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Dice Jay Walker, próximo presidente de México, Ricardo Monreal, sí. Lo veo muy difícil. Isabel OEG, saludos. Elvira del Rosario, saludos. Jesús Urbano, saludos. Flavio Enrique, como el Judas, completamente de acuerdo. Juan José Valencia, saludos. Le contestan a Jay Walker. Guille dice no, Monreal no. Mira a la motor, a la rato Monreal, igual que a la rata Macuspana, que se le acabó el 20 a los chairitos. Elvira del Rosario, saludos. Manuel de Jesús, saludos. Jorge Holguín, saludos. Quiere votos el traidor, que prácticamente es lo que está buscando y los está trabajando ahí Monreal. Un Deremeco Popó, dice Guille. Alex Hernández Marín, Monreal, luego te pasas, de veras, eres un traidor, eres un Judas. Carla Martínez, bien dicho, es lo que necesitaba, que le caiga en el hocico.
Yadan Peñita, Guille, este hombre es un traidor, habla así porque quiere ser presidente, pero jamás. Ruda Flores, saludos. José Jasso, saludos. Delito para los presidentes. Luis Cortés, saludos. Fabián Enríquez, felicítala a la lacra Lili. Nayón González, pinche traidor de Morena. Monreal es puro show, que también quiere, como hablo, ese güey es Pulisnam. No es de la 4, no te mandé, no creo que a Monreal no es de Morena. Y Blas Gaitán, Lili más ratón. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. No les creyó la gente a Monreal y me puedes regalar estrellas que afecten tu economía, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, dale like a la página, al video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.